Hoy voy a revelar algo que el Padre Pío advirtió con urgencia, una práctica común entre católicos devotos que puede estar poniendo a tu familia en peligro espiritual. Y lo más impactante, podrías estar haciéndolo ahora mismo, sin saberlo. Si tú o alguien que amas mantiene cenizas cremadas en casa, o si alguna vez pensaste en guardar las cenizas de un ser querido como forma de honrar su memoria, necesitas escuchar esto con mucha atención. Lo que voy a compartir no son solo mis palabras, son advertencias de uno de los mayores místicos que la Iglesia jamás ha conocido, un hombre que tenía el don de discernir los espíritus y de percibir peligros invisibles que la mayoría de nosotros no puede ver. ¿Y sabes qué lo hace aún más urgente? Hace apenas un par de semanas, en diciembre de 2025, el Vaticano emitió nuevas orientaciones sobre este tema exacto. No es coincidencia. Mientras el Jubileo de la Misericordia se acerca a su cierre, con la Puerta Santa de San Pedro cerrándose el 6 de enero de 2026, la Iglesia nos está recordando algo fundamental. Existe una forma correcta de honrar a nuestros difuntos. Y cuando ignoramos esto, abrimos puertas espirituales que nunca deberíamos abrir. El Padre Pío entendía esto mejor que nadie. Él, que luchaba diariamente contra fuerzas espirituales de las tinieblas. Él, que veía lo que otros no veían. Él, que llevaba las llagas de Cristo en su propio cuerpo. Sabía exactamente qué sucede cuando tratamos las cosas sagradas con negligencia. Y las cenizas de un cuerpo humano, mi amigo, mi amiga, son sagradas, porque ese cuerpo fue templo del Espíritu Santo, fue bautizado, fue ungido, fue alimentado con el cuerpo de Cristo. Pero déjame contarte quién era el Padre Pío, para que entiendas por qué sus advertencias no pueden ser ignoradas. San Pío de Pietrelcina no era un simple sacerdote devoto, era un hombre que vivía en dos mundos simultáneamente, un pie aquí en la tierra, otro en el cielo. El mundo visible, donde atendía a los fieles, celebraba misas, escuchaba confesiones. Y el mundo invisible, donde enfrentaba batallas espirituales tan intensas que dejaban marcas físicas en su cuerpo. Desde joven, el Padre Pío recibía visitas tanto de ángeles como de demonios. Veía a la Virgen María, conversaba con su ángel de la guarda, pero también era atacado físicamente por espíritus malignos que lo golpeaban durante la noche. Estos no eran delirios, eran experiencias documentadas, presenciadas por otros sacerdotes que vivían con él. Había mañanas en que encontraban al Padre Pío lastimado, con hematomas, después de noches enteras de combate espiritual. Y las llagas, las llagas. En septiembre de 1918, mientras oraba ante un crucifijo, el Padre Pío recibió los estigmas, las 5 heridas de Cristo. Sus manos, sus pies, su costado, sangraban continuamente durante 50 años. Médicos examinaron, científicos estudiaron, escépticos investigaron. Nadie pudo explicar. Las heridas nunca se infectaron, nunca cicatrizaron completamente, sangraban todos los días. Era una señal visible de su unión mística con el sufrimiento de Cristo. Pero, ¿sabes qué es más impresionante? El Padre Pío tenía el don del discernimiento de espíritus. Podía ver el estado espiritual de las personas. Durante las confesiones, revelaba pecados que los fieles intentaban ocultar, no porque alguien se lo hubiera contado, sino porque simplemente lo sabía. Hay cientos de testimonios de personas que llegaban al confesionario con la intención de ocultar algún pecado grave, y el Padre Pío, antes incluso de que abrieran la boca, decía: ¿y ese pecado que llevas escondido? ¿De verdad crees que puedes engañar a Dios? Veía demonios alrededor de ciertas personas, veía ángeles protegiendo a otras, distinguía entre inspiraciones divinas y tentaciones demoníacas con una claridad aterradora.
Y fue exactamente este don el que lo hizo alertar repetidamente sobre cómo tratamos las cosas sagradas. El Padre Pío enseñaba que la negligencia espiritual es una puerta de entrada. Cuando tratamos objetos sagrados, lugares sagrados, prácticas sagradas con descuido, con superficialidad, creamos grietas. Y en esas grietas, fuerzas que no queremos en nuestras vidas pueden entrar. Él lo veía con claridad. Veía familias que colgaban crucifijos en las paredes, pero los miraban como si fueran simples adornos. Veía gente que guardaba agua bendita, pero la dejaban sin usar. Veía católicos con medallas de santos que terminaban olvidadas en los cajones. Y advertía: tenéis toda la protección al alcance de vuestras manos, pero no la usáis. Tenéis armas espirituales poderosas, pero las dejáis oxidar por indiferencia. Y cuando alguien le preguntaba al Padre Pío sobre el peligro de la complacencia espiritual, era directo. Decía que el demonio no necesita grandes pecados para ganar espacio en nuestras vidas. Basta que bajemos la guardia. Basta que tratemos lo sagrado con indiferencia. Basta que ignoremos las orientaciones de la Iglesia sobre cómo honrar y proteger aquello que es santo. Ahora debes estar preguntándote: ¿pero qué tiene que ver esto con mantener cenizas de un ser querido en casa? Todo, porque cuando guardamos cenizas cremadas en nuestra residencia, estamos haciendo exactamente lo que el Padre Pío advertía. Estamos tratando algo profundamente sagrado, el cuerpo de una persona que fue bautizada, de una forma que la propia Iglesia nos dice que no es apropiada. Y no es que lo diga yo de la nada. En 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la instrucción Ad Resurgendum cum Christo, que lo deja bien claro: la Iglesia permite la cremación, sí, pero bajo condiciones muy específicas, y una fundamental es que las cenizas no deben guardarse en casa. Deben reposar en lugares sagrados, en cementerios consagrados, en columbarios dentro de iglesias, lugares donde se respeta verdaderamente la dignidad del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es simplemente un recipiente desechable. En la fe católica, creemos en la resurrección del cuerpo. Creemos que ese cuerpo, incluso reducido a cenizas, tiene dignidad eterna. Fue unido a Cristo en el bautismo, fue alimentado con la Eucaristía, fue templo del Espíritu Santo. Y hace pocas semanas, el Vaticano reforzó esa orientación. En un momento en que el mundo atraviesa el jubileo de la misericordia, la Iglesia nos recuerda: la misericordia de Dios no elimina nuestra responsabilidad de tratar las cosas sagradas con reverencia. Cuando la puerta santa de San Pedro se cierre el 6 de enero de 2026, ¿qué va a permanecer? ¿Qué vas a llevar de este tiempo de gracia? ¿Será más vigilancia espiritual, más cuidado con lo que es santo? ¿O será la misma negligencia que el Padre Pío tanto combatió? Porque, mira bien, no estamos hablando de superstición, no estamos hablando de magia, estamos hablando de sabiduría espiritual milenaria, de una iglesia que existe hace 2000 años y que conoce los peligros sutiles que rondan nuestras almas. El Padre Pío no advertía por miedo irracional, advertía por experiencia, por haber visto con sus propios ojos espirituales lo que sucede cuando abrimos brechas, por haber enfrentado noche tras noche espíritus que buscaban cualquier oportunidad para causar daño. Piénsalo conmigo: si dejar un crucifijo tirado de cualquier manera es una falta de respeto, si permitir que el agua bendita se pudra es despilfarro de gracia divina, ¿qué sería entonces mantener las cenizas de un cuerpo bautizado en una urna decorativa sobre la repisa de la sala? Eso es honra. ¿O no estaremos diciendo, sin darnos cuenta, que nuestro deseo, nuestro apego emocional, prima sobre las orientaciones de la Iglesia? Muchas personas hacen esto con las mejores intenciones. Quieren sentir que el ser querido está cerca.
Quieren tener un lugar para conversar, para rezar, para recordar. Y lo entiendo, el duelo es real, la nostalgia es real. El amor que sentimos por quien se fue es real y legítimo. Pero el Padre Pío nos enseñaría, el verdadero amor respeta la dignidad de la persona amada. Y la mayor dignidad que podemos dar a un cuerpo, incluso convertido en cenizas, es tratarlo de acuerdo con lo que realmente es, un templo que fue consagrado a Dios. Cuando guardamos cenizas en casa, estamos, sin ni siquiera darnos cuenta, tratando ese cuerpo como si fuera propiedad privada nuestra, como si nosotros pudiéramos decidir, en solitario, qué hacer con él. Pero la Iglesia nos recuerda algo fundamental. Ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo, y eso es válido también para nuestros propios cuerpos y para los cuerpos de quienes amamos. Por eso la orientación del Vaticano no es un castigo, es protección, es sabiduría. Es la Iglesia Madre diciéndonos, sé que están sufriendo, sé que quieren mantener al ser querido cerca, pero existe una forma mejor, una forma que honra la dignidad de esa persona y que protege a tu familia de peligros espirituales que quizás no puedas ver. Porque, y el Padre Pío lo sabía muy bien, cuando desobedecemos las orientaciones de la Iglesia, aunque sea por ignorancia, creamos vulnerabilidades. Abrimos espacio para confusión espiritual, para tristeza que no se resuelve, para apegos que impiden tanto a los vivos como a los muertos seguir adelante en sus jornadas espirituales. Y ahora, en este momento post-jubileo, con la Iglesia renovada, con millones de personas habiendo atravesado puertas santas en busca de misericordia y renovación, ¿no sería el momento perfecto para corregir esto? Para decir, no lo sabía, pero ahora sí, y voy a hacer lo correcto. La Iglesia no nos dejó sin orientación. El Vaticano fue muy claro, y el Padre Pío, con su vida entera dedicada a combatir el descuido espiritual, estaría diciéndonos hoy, presten atención, esto importa más de lo que imaginan. Entonces, si tienes cenizas en casa o conoces a alguien que las tiene, esto no es motivo para pánico, pero es motivo para actuar, para buscar orientación, para entender lo que la Iglesia realmente enseña y por qué. Porque la siguiente pregunta obvia es, ¿pero qué exactamente dice la Iglesia? ¿Dónde deben estar las cenizas? ¿Y por qué ese detalle, que parece tan pequeño, carga tanto peso espiritual? Esa respuesta, mi amigo, mi amiga, es lo que vamos a explorar a continuación. Porque cuando entiendas las 3 razones específicas por las cuales el Vaticano da orientaciones tan claras sobre esto, cuando percibas cómo las enseñanzas del Padre Pío se conectan perfectamente con la sabiduría de la Iglesia, en todo va a tener sentido. Y descubrirás que no se trata simplemente de seguir reglas. Se trata de proteger a aquellos que amas, tanto a los vivos como a los muertos. Se trata de honrar la dignidad del cuerpo humano. Se trata de cerrar puertas espirituales que nunca debieron haberse abierto. Porque el Padre Pío no estaba simplemente preocupado por objetos mal cuidados. Estaba preocupado por almas, por familias. Y aquí hay algo que te va a sorprender. La Iglesia nos da 3 razones claras, 3 pilares teológicos que explican por qué mantener cenizas en casa toca el mismo corazón de lo que significa honrar a los muertos. La primera razón es algo que muchos católicos no comprenden completamente, la dignidad teológica del cuerpo humano. Mira, la Iglesia siempre ha enseñado que el cuerpo no es simplemente una cáscara desechable que alberga el alma temporalmente. No, el cuerpo es parte integral de la persona humana, creado a imagen y semejanza de Dios, templo del Espíritu Santo durante la vida terrena. Por eso, cuando una persona fallece, sus restos mortales merecen una reverencia especial. Padre Pío comprendía esto profundamente.
Tenía una reverencia extraordinaria por las reliquias sagradas y por los restos de los santos. Sabía que incluso después de la muerte, el cuerpo mantiene su dignidad ante Dios. Y es precisamente por eso que la Iglesia insiste: las cenizas cremadas no pueden ser tratadas como un simple objeto de recuerdo, como una fotografía o un recuerdo cualquiera. Representan los restos mortales de alguien que fue bautizado, que recibió los sacramentos, que vivió como hijo o hija de Dios. Y aquí está lo que muchos ignoran. El Vaticano emitió una orientación reforzando esta posición. La cremación está permitida, sí, pero las cenizas deben ser tratadas con dignidad y reverencia absoluta. Esto significa que no pueden ser esparcidas al viento, divididas entre familiares como si fueran simples objetos, o mantenidas en casa como decoración. Necesitan un lugar consagrado, un lugar donde reciban la bendición continua de la Iglesia y la protección espiritual que un cementerio católico ofrece. Imagina guardar las cenizas de tu madre o de tu padre en la repisa de la sala, entre libros y fotos familiares. Puede parecerte un gesto cariñoso a primera vista, una manera de tenerla o tenerlo cerca, pero la Iglesia nos hace esta pregunta: ¿de verdad honra eso la dignidad teológica de esa persona? ¿O estamos, sin siquiera darnos cuenta, rebajando sus restos mortales a un simple objeto decorativo cargado de sentimentalismo? Ahora, la segunda razón va aún más profundo: el principio de la protección espiritual. Y aquí, las palabras de Padre Pío adquieren un peso aterrador. Temía profundamente una cosa específica: que los católicos comenzaran a tratar cosas sagradas como objetos comunes, perdiendo completamente la conciencia del mundo espiritual que nos rodea. Mira, cuando mantienes cenizas en casa, sucede algo sutil, pero muy peligroso. Con el paso del tiempo, esos restos mortales dejan de percibirse como sagrados y se convierten en parte de la decoración cotidiana. Los ves todos los días. Ahí están, en la repisa, en el dormitorio, guardados en un armario, y esa familiaridad excesiva erosiona toda reverencia. Terminas tratando esas cenizas como tratarías cualquier otro objeto que tienes en casa. Padre Pío nos advertía que cuando perdemos la reverencia por lo sagrado, abrimos puertas espirituales que jamás deberíamos haber abierto. Y no te hablo de superstición ni folclore. Te hablo de la sabiduría milenaria de la Iglesia respecto a los límites espirituales y la protección. Un cementerio consagrado no es simplemente un espacio físico. Es un lugar que ha recibido bendiciones específicas, oraciones de protección, rituales sacramentales que establecen una frontera espiritual verdadera. Y hoy, con el creciente interés sobre batalla espiritual y tantas advertencias surgiendo sobre los peligros invisibles que nos rodean, nunca fue tan importante comprender esta verdad. Las fronteras espirituales correctas importan. No son detalles opcionales, son escudos de protección que la Iglesia erigió a lo largo de siglos. Piénsalo bien. Si mantienes cenizas en casa, estás poniendo restos mortales sagrados en un espacio que carece de la protección sacramental específica que se requiere. Tu hogar puede estar bendito, claro. Puedes tener agua bendita, crucifijos, medallas. Pero un cementerio católico fue consagrado expresamente para ser morada de los difuntos, para ser un lugar de descanso protegido donde los difuntos esperan la resurrección final. Esa diferencia no es menor, es esencial. Y ahora llegamos a la tercera razón, quizás la más hermosa y la más olvidada: la conexión con la comunión de los santos. La Iglesia nos enseña algo extraordinario. Cuando alguien muere, esa persona no deja de ser parte de la Iglesia. Solo pasa de la Iglesia militante aquí en la tierra a la Iglesia purgante en el purgatorio
o a la iglesia triunfante en el cielo, pero la conexión permanece. Continuamos unidos por el cuerpo místico de Cristo. Y esto es lo que muchos no entienden. Un cementerio católico es un espacio sagrado comunitario. No es meramente un sitio donde cuerpos o cenizas reposan en aislamiento. Es un lugar donde la comunidad de fieles, los vivos y los difuntos, permanece unida en la fe. Cuando vas a un cementerio católico, no estás simplemente visitando a tu ser querido difunto. Estás entrando en un espacio donde generaciones de católicos descansan juntos, donde se celebran misas por los muertos, donde las oraciones colectivas suben constantemente hasta Dios. Padre Pío enseñaba que nuestras oraciones por los difuntos están íntimamente vinculadas al descanso apropiado de los mismos. Cuando los restos mortales reposan en tierra consagrada, integrados en la comunión de los santos de forma visible y comunitaria, nuestras oraciones adquieren una potencia especial, porque no estamos rezando por alguien aislado en una casa particular, sino por alguien que reposa en el seno de la Iglesia, protegido por la defensa colectiva de la fe católica. Y el Vaticano refuerza esta posición. El sepultamiento en suelo consagrado mantiene viva esa conexión espiritual. Cuando esparcas cenizas o las mantienes en casa, estás, de cierta forma, aislando a aquella persona de la comunión plena de los santos. Estás sacando esos restos mortales del contexto comunitario sagrado que la Iglesia creó exactamente para proteger y honrar a los muertos. Imagina el contraste. Cenizas guardadas en una urna dentro de tu casa, abandonadas sin la bendición constante de la comunidad eclesial, sin las misas que se celebran en el cementerio, sin las oraciones colectivas de los fieles que acuden a ese espacio sagrado. Ahora imagina esas mismas cenizas reposando en un cementerio católico, donde cada día sacerdotes oran por los difuntos, donde otros fieles llegan a interceder por sus seres queridos, donde la tierra misma ha sido consagrada para ser morada de reposo hasta la resurrección final. ¿Sientes la diferencia espiritual que hay entre ambas situaciones? Ahora ya entiendes por qué la Iglesia insiste en esto. No es una norma caprichosa diseñada para complicar la vida de las familias. Es sabiduría profunda, cimentada en la comprensión teológica de la dignidad del cuerpo, en la necesidad de protección espiritual apropiada y en el valor de la comunión de los santos. Son tres columnas que se refuerzan mutuamente, construyendo una estructura de cuidado espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Y aquí es donde muchos católicos quedan en duda. Escuchan estas enseñanzas y piensan, pero ¿y si ya tengo cenizas en casa? ¿Y si mi familia ya hizo la cremación y mantuvimos la urna con nosotros? Es demasiado tarde. ¿Estamos condenados a vivir con esta situación espiritualmente inadecuada? La respuesta es no. Absolutamente no. Y es exactamente aquí donde la misericordia de la Iglesia se encuentra con la sabiduría práctica del Padre Pío. Porque existe un camino claro, pasos específicos que la Iglesia recomienda para quien se encuentra en esa situación. Y no son pasos complicados o imposibles. Son acciones concretas que cualquier católico puede tomar para corregir esa situación y restaurar el orden espiritual apropiado. ¿Pero qué exactamente recomienda la Iglesia hacer? ¿Cuáles son los pasos prácticos que el Padre Pío, con su sabiduría espiritual, aprobaría completamente? ¿Cómo transforma una situación de riesgo espiritual en una oportunidad de honrar verdaderamente a sus seres queridos fallecidos, siguiendo la tradición católica con dignidad y protección? Y aquí está un detalle fundamental. Existen especificidades en este proceso que hacen toda la diferencia. No es solo llevar las cenizas a cualquier cementerio. Hay una forma correcta, un protocolo espiritual que maximiza tanto la protección como el honor debido a los restos mortales.
y las enseñanzas del Padre Pío revelan por qué actuar más pronto, en lugar de aplazar, trae protección espiritual inmediata para toda su familia. Si usted o alguien que ama mantiene cenizas cremadas en casa en este momento, lo que viene a continuación son los pasos exactos que la Iglesia y la sabiduría espiritual del Padre Pío recomiendan para honor apropiado y protección completa. Vimos las 3 razones por las que la Iglesia nos protege con esta orientación. Y ahora, si está percibiendo que necesita hacer cambios, la Iglesia ofrece una dirección clara y amorosa. El Padre Pío enseñaba que Dios honra los corazones sinceros, incluso cuando las prácticas necesitan corrección. Entonces, si mantuvo las cenizas de un ser querido en casa con buenas intenciones, entienda que no hay condenación aquí. Hay solo sabiduría maternal de la Iglesia guiándonos hacia el camino más seguro. Aquí están los pasos concretos que la Iglesia recomienda para quienes se hallan en esa circunstancia. Primer paso, reconoce con reverencia. Reconoce que las cenizas en tu casa probablemente fueron guardadas con las mejores intenciones. Quizás deseabas sentir al ser querido más cerca. Quizás desconocías las orientaciones de la Iglesia en aquel momento. El Padre Pío enseñaba que Dios honra los corazones sinceros, incluso cuando las prácticas necesitan corrección. Aquí no hay culpa. Solo existe la oportunidad de alinear tu devoción con la sabiduría de la Iglesia. Segundo paso, habla con tu párroco. El protocolo de la Iglesia es transparente. Conversa con el clero local sobre las opciones de entierro consagrado. Numerosos cementerios católicos cuentan con columbarios, que son nichos diseñados específicamente para cenizas cremadas. Tras las recientes instrucciones del Vaticano, los sacerdotes están perfectamente capacitados para facilitar esta transición. Conocen las alternativas disponibles en tu zona. Incluso pueden ayudarte a organizar una bendición o una ceremonia sencilla de traslado. No estás solo en este camino. La Iglesia te acompaña. Tercer paso, elige un terreno consagrado. Tus opciones son entierro en un cementerio católico, colocación en un columbario o incluso en jardines memoriales de la parroquia. El beneficio espiritual es profundo. Las cenizas reposarán en un espacio sagrado y bendito. El Padre Pío enseñaba un principio fundamental. Los lugares sagrados conllevan protección espiritual genuina. Ante las crecientes inquietudes sobre la batalla espiritual que observamos hoy, las fronteras consagradas son esenciales. No es superstición, es sabiduría espiritual probada a lo largo de milenios. Cuarto paso, lleva a cabo el traslado apropiado con oración. La Iglesia ofrece rituales sencillos, una bendición o una celebración de oración durante el traslado. Tu familia puede participar activamente, honrando al ser querido mientras abrazas la práctica correcta. Este momento no es de duelo, sino de paz y tranquilidad espiritual. Es el cierre de un ciclo con dignidad real y protección verdadera. Quinto paso, mantén la conexión mediante la oración. La práctica espiritual continua es fundamental. Visita el cementerio. Reza por el alma del difunto. El Padre Pío enseñaba que rezar por los difuntos es una obra espiritual tremendamente poderosa. Especialmente durante este tiempo de renovación, las oraciones por los fieles difuntos adquieren un significado muy particular. Las gracias del jubileo se hacen presentes en nuestras prácticas espirituales cuando las realizamos con verdadera intención. Ahora bien, déjame traerte de vuelta al comienzo. Nos preguntamos, ¿por qué el Padre Pío advertía sobre esta práctica tan común? La respuesta la encontramos en todo lo que hemos explorado. La complacencia espiritual abre puertas que no deseamos que se abran. Cuando la devoción se convierte en mero adorno, cuando lo sagrado deviene sentimental, cuando la reverencia se torna costumbre automática,
generamos grietas espirituales. Pero aquí viene la mejor noticia. La sabiduría del Vaticano no nos abruma con demandas imposibles. La Iglesia nos protege con orientación llena de amor. El legado del Padre Pío es precisamente eso. Sus advertencias manaban de una percepción espiritual profunda y de una preocupación genuina por las almas. No pretendía asustar a nadie. Lo que quería era protegernos, y esa protección está al alcance de tu mano hoy, ahora mismo, en este instante. Conforme avanzamos hacia 2026, con las gracias del jubileo aún frescas, este es el instante perfecto para alinear nuestras prácticas con la sabiduría de la Iglesia. No es el pánico lo que genera urgencia, es la urgencia espiritual la que genera claridad. Si tú o alguien que conoces guarda restos cremados en casa, habla con tu sacerdote parroquial en la semana que comienza sobre las opciones apropiadas de entierro consagrado. Una semana, solo 7 días. Es tiempo más que suficiente para tomar la decisión más trascendental para la paz espiritual de tu hogar y la dignidad del alma a quien tanto amas. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares católicos. Esta orientación puede aportar claridad espiritual y protección a quienes lo necesiten. ¿A cuánta gente conoces que guarde cenizas en casa sin estar enterada de estas orientaciones? ¿Cuántas familias podrían beneficiarse de esta sabiduría? Tu acto de compartir puede ser el detonante de la transformación espiritual de alguien. Deja tu comentario si ya has vivido la paz que trae seguir los protocolos verdaderos de la Iglesia. Tu testimonio puede ser el ánimo que otros necesitan. Cuando compartes cómo la sabiduría de la Iglesia trajo paz a tu existencia, te conviertes en instrumento de gracia. Tu comentario podría ser justamente la confirmación que alguien estaba esperando para dar el siguiente paso. Cuando respetamos la sabiduría de la Iglesia y las advertencias de santos como el Padre Pío, nos movemos dentro de una verdadera seguridad espiritual. No es miedo, es prudencia y discernimiento, no es superstición. Es sabiduría probada a lo largo de milenios por la experiencia espiritual colectiva. La Iglesia ya lo ha vivido todo. Ella sabe exactamente qué nos protege y qué nos expone. Y cuando seguimos esa sabiduría ancestral, no estamos meramente obedeciendo reglas. Estamos abrazando verdadera protección. Confía en la Iglesia, honra a los santos, protege tu hogar y a tus seres queridos a través de la práctica sagrada genuina. El Padre Pío vela por ti desde el cielo. La Virgen María intercede constantemente por ti, y la sabiduría de la Iglesia te guía siempre. Todo lo que necesitas hacer es dar ese primer paso, una charla sincera con tu sacerdote, una decisión de honrar lo sagrado como es debido, una elección consciente de proteger espiritualmente a aquellos que amas, tanto a los vivos como a los difuntos. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que el Padre Pío interceda por ti ante el Padre, y que la paz de Cristo, que trasciende todo entendimiento, cuide tu corazón y tu hogar ahora y siempre.